Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar con la clase de matemática y vamos a leer el nombre de un matemático suizo que nació en la ciudad de Basilea. Me estoy refiriendo a Leonhard Euler. Leonhard Euler va a ser un físico matemático muy reconocido a nivel mundial por los grandes aportes que hizo en las matemáticas y que nos han servido hasta el día de hoy. El mundo de las matemáticas es un universo. Es un universo y es infinito. Quiere decir que aún todavía falta por descubrir muchas cosas porque la matemática no tiene fin. Leonhard Euler va a ser el hombre que va a promocionar las matemáticas creando 5 interpretaciones acerca de los 5 principales números. Números que van a estar correspondidos en la letra E, en lo que se conoce como pi, raíz cuadrada de -1, y el 0 y el 1, que son las bases, porque son los números neutros para la adición y la multiplicación. Él va a desarrollar teorías de conjuntos, va a desarrollar todo lo que es la teoría de identidad de las funciones matemáticas, nos va a permitir trabajos en álgebra, en física, también en música y astronomía. Él nació en el año 1701 y en el año 1771, a la edad de 64 años, va a perder la visión. Pero como había desarrollado una inteligencia suprema con los números, terminó inclusive algunas monografías, tesis, sus trabajos. A pesar de haber perdido la vista, eso no le impidió que él terminara con todas sus investigaciones. Y así como él, vamos a tener muchos hombres de ciencias en las matemáticas. Y ya ustedes, a través del internet, a través de la información, están invitados a ir conociendo cuáles son los matemáticos de más renombre y cuáles son los aportes que nos han dejado para este mundo moderno. Entonces, para comenzar con la clase, quería explicarles cuáles son los procesos pedagógicos que se va a desarrollar en el área de matemática para este año, que está establecido en lo que es el CENEB o el nuevo currículo de la Nacional de la Educación Básica. Vamos a tener acá en los procesos pedagógicos, acá los he anotado, la comprensión del problema. ¿Qué cosa es la comprensión del problema? Que tú como estudiante te tienes que sentir familiarizado. ¿Qué cosa quiere decir familiarizado? Tienes que sentir el problema de la matemática, entenderlo, hacerlo tuyo. Por ejemplo, si yo te digo, Juan tiene una fortuna de 15,000 soles y tiene tres hijos y les hereda a sus hijos en partes iguales esa fortuna. Entonces, si tú lees el problema, lo haces tuyo el problema, tú te crees que eres Juan y que tienes tus 3 hijos, entonces vas a tratar de buscar una solución a ese problema. O sea, familiarizarte con el problema. Eso quiere decir comprensión. Tienes que entender qué es lo que vas a hacer. Cuando has entendido qué es lo que vas a hacer, vas a pasar al segundo punto, búsqueda de estrategia. En la búsqueda de estrategia, tú vas a indagar, vas a investigar, vas a ver cuál es la forma más práctica, más rápida, la forma que tú puedas manejar para que busques cómo vas a solucionar ese problema. Por ejemplo, si yo te digo cuánto es 4 más 4, si estuvieras en primer grado, entonces 4 más 4, un niño, si ya lo sabe, 4 más 4, 8. Pero hay otro niño que lo suma con sus deditos. Y como él quiere buscar la solución de ese problema, va a utilizar sus dedos para que cuente. Otro puede decir 4 más 4, 8, pero también 2 por 4 me va a dar 8. 2 veces 4 me da 8. Y al final voy a tener la misma respuesta. Entonces, en la búsqueda de estrategias, tú, que eres el que vas a desarrollar tu propio aprendizaje, entonces tienes que buscar cuál es la estrategia que tú vas a dominar y que tú puedas comprender para la solución del problema. Luego pasas a la representación.
La representación es cuando ya sabes cómo lo vas a solucionar, entonces lo vas a ejecutar. Esa es la representación. Si voy a sumar, o voy a multiplicar, o voy a dividir, o voy a restar. La formalización. La formalización quiere decir que tú vas a dar un planteamiento real. Tú vas a explicar cómo has desarrollado ese problema. ¿Por qué has sumado o por qué has dividido o por qué has restado o por qué primero has hecho las potencias, por qué primero has trabajado lo que son paréntesis? Esa es la formalización, que tú vas a poder decir a tu grupo de trabajo, a tus compañeros, miren, así lo he hecho. Y también tu compañero va a explicar cómo él ha buscado una solución. Al final ustedes van a comparar sus respuestas y se va a dar entre ustedes ese conocimiento real para que ustedes puedan lograr su propio aprendizaje. Esa es la formalización. Luego la reflexión. La reflexión quiere decir que vas a entender para qué te va a servir el haber resuelto ese tipo de problemas en tu vida diaria. Porque el aprendizaje no solamente es un mero contestar preguntas o marcar respuestas. El aprendizaje es para la vida. O sea, ¿para qué te va a servir a ti haber dividido, haber sumado, haber restado? ¿Para qué te va a ayudar a ti el haber resuelto este tipo de operaciones? ¿En qué campo de tu vida diaria tú lo vas a emplear? Y que va a ser para tu bien y para el bien de la sociedad. Y por último, la transferencia. En la transferencia quiere decir que ya vas a ser capaz de solucionar problemas en otro contexto. Porque las matemáticas son fácticas, pero tú las vas a hacer reales, de acuerdo a tu contexto y a tu realidad. Entonces, vamos a ver ahora la situación significativa. Por ejemplo, ¿no? Acá he puesto importancia de las matemáticas en el tema del estudio del COVID-19. ¿En qué tiene que ver las matemáticas ahorita con esto de la pandemia? Acá te he puesto, por ejemplo, ejemplos. Número de contagiados. ¿No ves en las noticias? Sale todos los días en los canales de televisión a mediodía o en la nochecita en las noticias sale cuántos números de contagiados es. ¿Cuántos vamos avanzando? ¿Cuántos números de altas? ¿Cuántos pacientes han sido dados de altas para que vayan a su casa? El número de fallecidos. ¿Cuántos ya han ido muriendo? Y hasta el día de hoy, ahorita vamos ya 20,000 contagiados de COVID. Entonces, ¿por qué es importante las matemáticas? Porque nos va a permitir, utilizando los números, utilizando las cifras, estar al tanto de nuestra realidad y para buscar una solución. ¿Qué pasaría si no conocemos cuántos contagiados hay? ¿Qué pasaría si es que no sabemos cuántas camas de hospital hay? Entonces, las matemáticas son reales. Las matemáticas están a nuestro servicio. No hay que tener temor, no hay que decir, no, a mí no me gustan las matemáticas, es difícil. No, las matemáticas son interesantes. Trabajan los números y tú tienes que ponerte el reto de avanzar en las matemáticas. Entonces, ya sabes cuáles son los procesos pedagógicos, ¿no? Comprensión, búsqueda de estrategias, representación, formalización, la reflexión y la transferencia. Entonces, cuando tú trabajas tu matemática, tienes que tener esto bien en claro. Esos son los procesos pedagógicos.